Hola a todos, como ya habéis visto hoy haremos la aguja del pelo de Tamayo de Kimetsu no Yaiba, pero antes de poder dar paso al tutorial necesito que hablemos un poquito de este accesorio. Como ya sabéis, cuando queremos hacer un cosplay de cualquier personaje, lo primero y más importante es encontrar unas buenas imágenes de referencia. Entonces eso hice, buscar unas imágenes. ¿Cuál es el problema? Que cada maldita imagen que encontraba de este personaje era distinta a la anterior y me volví loca. Pero bueno, os voy a poner por aquí unas imágenes para ilustrar. Vamos a comenzar con el color. En muchas de las imágenes el color es completamente dorado, ¿vale? Pero luego en otras imágenes y sobre todo en el anime sale como todo negro y la parte superior de un detalle de color dorado, un poco menos bueno. Después en algunas imágenes es plateado y esas ni siquiera las miré. Sé que mirar fanarts no siempre es lo mejor, lo que pasa es que cuando son personajes que tampoco salen tanto en los animes o en lo que sería el manga, tienes que tirar un poquito de las opciones que tienes y en este caso las incongruencias me mataban, la verdad, terrible. La forma del palito de la aguja. A veces era literalmente una aguja, a veces parece que sea un palito y que sea más gruesa, a veces el detalle de la parte superior va cambiando, es más cilíndrico, es más chato, a veces no está, es como, ¿podéis por favor decidiros en una cosa y ya está? No, no pueden, pero bueno. A mí es que estas cosas... Me puse a buscar cosplays por internet para ver qué es lo que hacía la gente, busqué cosplays que se vendieran para ver qué es lo que ofrecía la gente y vi que vendían agujas literalmente en las que había el detalle de la bolita y la flor. A mí eso no me gusta, pero si vosotros lo quisierais hacer, hacedlo como queráis, evidentemente. Os voy a poner por aquí la imagen que yo me decidí al final. Es una imagen del manga, no sé hasta qué punto es un spoiler. Si no has llegado a esta parte del manga, tira directamente hacia el tutorial y ya está. Pero bueno, voy a estar utilizando esta imagen. Me gusta porque es un close-up bastante claro y me gusta la forma de la aguja, madre mía. Entonces voy a estar utilizando esta. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Hay tantas imágenes y tantas versiones que hagáis lo que hagáis lo vais a hacer bien porque además es un accesorio pequeñito. Así que hacedlo como más cómodas y cómodos os sintáis. Yo utilizaré esta versión, pero es que hay muchísimas. Entonces, dicho esto, vamos al lío. ¿Qué materiales podríamos usar para la aguja? Podríamos usar cilindros de madera como estos, de unos 5 milímetros de diámetro y que se encuentran prácticamente en cualquier bazar. O la opción incluso más barata sería usar unos palillos chinos que podríamos tomar de cualquier restaurante. Tenéis los que son un poco más cuadrados, pero yo por preferencia me quedaré con estos cilíndricos de madera que creo que quedarán genial. Bien, tenemos la base, pero no tiene la forma exacta que necesita, así que el primer paso es dársela. Opción número 1. Usar pasta de secado al aire. Y la idea es moldear manualmente esta punta ligeramente distinta y dejar secar. Opción número 2. Usar Fanigami. También es una pasta de secado al aire, pero es muchísimo más ligera al secar y más fácil de trabajar. Yo os recomiendo esta opción. Mientras las agujas secan, vayamos a por más materiales. Necesitamos el detalle de la bola, y lo ideal sería una gema o una piedra brillante, pero como no tengo y tampoco encontré, buscaremos otra solución. Compré estas pelotas de poliestireno y además una de madera. Las bolitas tienen unos 35 milímetros de diámetro y en cambio la de madera tiene 40. La de madera venía con un agujerito, así que genial, pero estos 5 milímetros de diferencia hacía que la encontrara demasiado grande. Para mí hubiera sido lo ideal, pero preferí escoger las de poliestireno. Claro que necesitamos hacerle un agujerito. Yo, que tengo unas ideas de bombero, no se me ocurrió nada mejor que tomar un taladro con un cabezal del mismo tamaño que el palillo para agujerear. Estoy segurísima de que deben haber métodos mucho mejores, mucho más fáciles y sin que nadie se pueda clavar nada en la mano. Pero bueno, a la Momo del pasado le pareció una idea estupenda. Al final al menos dio resultado y así quedaron.
Recuperemos los palitos que ya secaron para darles una primera capa de pintura acrílica, si queréis en spray de color negro. Cuando lo tengamos, lo único que deberemos hacer es encajar las bolas de Porexpan hasta la parte superior y en mi caso, para asegurarlas en su sitio, decidí poner un pegote pequeñito de cola caliente de la pistola. Por desgracia, el poliestireno es un material un poco delicado y no lo podemos pintar directamente sin más. Si usáramos spray, incluso la pintura podría deshacer el material. Así que voy a darle un poco de imprimación, es decir, unas 4 capas de cola blanca para madera, dejando secar entre capa y capa. Al final esto lo que hará es permitirnos pintar. Y claro está, la pintura. Voy a usar este tono de lavanda de pintura acrílica de la marca americana y con un pincel voy a darle un par de capas y a dejar secar. Siguiente paso. Tomar pintura acrílica dorada de efecto metalizado mucho mejor para pintar tan solo la parte superior del palillo. Y ahora, todo esto lo dejamos secar y lo reservamos. Bien, hablemos un momentito de la flor esta pequeñita, la margarita, que lleva como accesorio pues la pieza. Estoy segura que podríais ir a cualquier bazar y encontrar una pieza como esta, pues, de goma eva, de tela, pues una margarita de cualquier cosa y sería la opción más fácil, pero yo quiero hacerla de forma tradicional. Estoy segura que os habréis fijado de que las geishas llevan muchísimos accesorios en el pelo, súper bonitos, y estos accesorios del pelo reciben el nombre de kanzashi. Os voy a dejar el nombre por aquí. No son las geishas las únicas que llevan estos accesorios, pero es la forma más fácil de ilustrarlo. También se llevan en otras ceremonias, pero bueno. Hay muchos tipos de adornos de kanzashi, pero yo me refiero a uno en concreto que se llama tachibana, que es una forma tradicional de hacer florecitas doblando pedacitos de seda. Os dejo algunas imágenes por aquí para que las veáis. Me gustaría pensar que la flor que lleva en el accesorio tamayo está hecha de forma tradicional siguiendo esta técnica. Así que yo os voy a enseñar la forma tradicional de hacer estas florecitas con seda, pero en vez de seda utilizaremos lazo normal y corriente, pero bueno, vosotros escoged la opción que queráis. Vamos a usar lazos. Podríais comprar uno de mejor calidad en una mercería o usar uno de estos rollos grandes que venden en cualquier bazar, a vuestra opción. La idea es comenzar sacando cuadrados del mismo tamaño del ancho de la cinta. Si la cinta mide 5 centímetros de ancho, vuestros cuadraditos deberán ser de 5 por 5. Muy fácil. ¿Y ahora qué? Pues necesitaremos más cola blanca y pinzas de las de tender la ropa. Bien, dejad un poco de cola blanca en un papel para tenerla a mano y vayamos a por uno de los cuadraditos. Va a ser súper fácil. El lazo tiene un lado opaco y otro brillante. Se trata de doblar por la mitad dejando el lado opaco en el interior, volver a doblar por la mitad, dejándolo todo bien centradito, claro. Y volver a doblar por la mitad. Son en total 3 veces. Aquí ya tendríamos nuestro pétalo. Cuando lo tengamos nos toca mojar en la cola blanca la parte inferior de este triángulo y asegurarlo con una pinza. Y claro está, repetirlo 50 veces más y dejar secar. Vamos a verlo de nuevo. Doblamos 3 veces, mojamos la parte inferior en cola blanca y ponemos pinza. Al final de todo este proceso vais a terminar con un buen montón de pétalos. Yo hice con las 2 cintas para que veáis que depende del grosor quedan distintos. Nos toca recortar un poquito el pétalo y para ello tomo unas tijeras y voy a cortar un poco el pico inferior, donde está el pegamento. Además daremos un corte a lo largo, como os muestro, siguiendo la diagonal que hace el pétalo.
¿Qué es lo mejor? Pues que ahora además nos toca repetirlo con todos los demás y vamos a estar un buen ratito. Cuando por fin terminemos, lo que debemos hacer es tomar un compás y medir la base del pétalo. Con esto deberemos hacer una circunferencia. Yo decidí hacerla en un pedacito de goma eva de color blanco, que es un material lo suficientemente firme y claro está, lo tendremos que cortar. A continuación, para mí es lo más divertido. Formar la flor sobre la base de goma eva, usando los pétalos y cola caliente. Al terminar deberíais quedaros con algo como lo que os muestro, y claro está, nos falta la bolita del centro. Yo tiendo a guardar todas las bolitas y piezas de collares viejos, collares que se rompen, abalorios, etc. Así que de esta cajita que tenía varias opciones, escogí un par que vi viables pues para las flores. Las voy a pegar usando un puntito de cola caliente. Pero no me quedaré ahí. Además las pintaré de color dorado con la pintura acrílica. Como veis, dependiendo del tamaño y el grosor de lo que sería el lazo, tienen formas un poco distintas. Lo último que nos quedaría sería pegarlas. La verdad, súper sencillo. Podríais incluso hacer dos flores para la aguja del pelo y poner una por detrás y la otra por delante y así en casi todos los ángulos veríais una flor. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!